Dios nos ha venido hablando. En ti está la decisión si lo escuchas y le obedeces. Amén. Gloria al Señor. Dios es el dueño de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra. Él creó los cielos, Él creó la tierra, hizo todo lo que existe en los cielos y hizo todo lo que existe en la tierra. Él es soberano, Él es el todopoderoso. Sin embargo, Dios quería traer ese reino que estaba ya en el reino de los cielos a la tierra. Entonces vino, hizo la creación y todo era hermoso y todo lo que Dios había creado era bueno. Hizo al hombre como ese sello de su creación, a su imagen y semejanza, y ya le había preparado un lugar que se llamaba ¿cómo? El huerto. ¿En donde quedaba? En el Edén, un lugar maravilloso. Había toda clase de frutos. El hombre lo único que tenía que hacer era coger y comer, nada más. Sin embargo, Dios un día dice: este hombre está solito, voy a hacerle ayuda idónea. Y le creó una hermosa mujer, los bendijo y les dijo: gobiernen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Alabado sea Dios. Pero Dios le había dado una orden a ese varón. ¿Cuál era la orden? Que podía comer de todo lo que había, menos del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese fruto, morían. Pero vino el reino de las tinieblas y le dice: no, que ustedes no van a morir, lo que pasa es que sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y dice la Biblia que la mujer miraba el fruto y era agradable a los ojos. ¿Sabía usted que el pecado siempre es agradable a los ojos? A los sentidos. Convenció a Eva, la engañó, comió del fruto y le dio también a su esposo. Y se cumplió lo que Dios le había dicho. Murieron espiritualmente y se formó el reino de las tinieblas. Vino un paraestado dentro de otro estado. Gloria a Dios. Es innegable que existe el día, ¿verdad? Hoy, en este momento acá en Colombia estamos de día, hablando humanamente. Pero ¿sabe que en este momento en otros países son las 12 de la noche, la 1 de la mañana? Es real. Existe el reino de las tinieblas, pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la primera predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino nuevamente a establecer el reino de Dios a la tierra. Alabado sea el Señor. Y hace 8 días mirábamos cómo Dios le da la revelación a Pedro, el apóstol, de quién era Cristo, de quién era el Señor Jesús. Y le dice, debido a esa revelación, que en la iglesia, porque realmente se refiere a Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, a través de su iglesia establecería nuevamente el reino de los cielos. Y nosotros hemos tenido en poco la enseñanza acerca del reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. Y la gente pensaba de que Pedro es el portero de los cielos, que cuando una persona muere, entonces es el que sale y con la llave saca y abre la puerta y en fin. Pero vimos por la palabra que ese reino de los cielos Dios lo estableció en la tierra, y que no es cuando cada uno muera y que vaya allá al reino de los cielos. El Señor vino a establecer el reino de los cielos a través de su iglesia. Estamos finalizando la dispensación de la gracia. Cuando la iglesia sea tomada en la tierra, entrará en una semana de 7 años, que será la tribulación y la gran tribulación. Y después de esos 7 años, ¿sabe qué ocurre? Viene el Señor Jesús con su iglesia y establece su reino totalmente en la tierra, y se llamará el reino milenial. Será por 1000 años, y los que hemos creído en Cristo Jesús será los que vamos a cogobernar juntamente con el Señor Jesús.
Seremos los que iremos a juzgar lo que ocurra acá en la tierra. Hace un rato oraba: Señor, obra poderosamente en la rama del Poder Judicial. La rama del Poder Judicial está integrada por los magistrados de las altas cortes, por la Fiscalía, por los jueces de Colombia y por los fiscales de la República. Pero en el reino milenial, esos seremos nosotros los que vamos a juzgar a las naciones, y juzgaremos con justicia. Alabado sea Dios. Y vendrá el reino milenial. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a tomar como base para la enseñanza Mateo capítulo 16, versículo 19. Continuando la enseñanza de hace 8 días. Después de que Pedro recibe la revelación de Dios y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis amados hermanos, hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué haría usted si recibe las llaves de una casa? Se me quedaron las llaves. Bueno, imaginémonos las llaves. ¿Qué haría usted si recibe las llaves de una casa? Piénselo por un momento. Alabado sea Dios. Una llave parece algo pequeño. Puede caber fácilmente en una mano y puede pesar muy poco. Pero ¿sabe una cosa? Detrás de esa llave hay una puerta. Y detrás de esa puerta pueden haber cosas supremamente valiosas. O puede ser la entrada justamente al reino de los cielos, donde al igual que en el paraíso, la gloria de Dios será manifiesta. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Una llave, ¿qué representa? A ver, hermanos, ¿qué representa una llave? Uy, hermano, amén, gloria a Dios, pero se me adelantó un poquitico. Antes de autoridad, ¿qué puede ser? Alabado sea Dios. Muy bien, vamos a mirar, a ver qué Dios me dio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una llave representa acceso, autoridad y responsabilidad. Gloria a Dios. Amén. Las llaves, el Señor Jesús habló de llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no estaba hablando de llaves materiales. No eran llaves de metal, no eran llaves de una ciudad, no eran llaves ni siquiera de un templo. Eran llaves espirituales relacionadas con el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Hoy quiero que respondamos entre todos 3 preguntas. ¿Cuántas? 3 preguntas. Diga, ¿cuáles son? Esas preguntas son: primero, ¿cuáles son esas llaves que habló el Señor Jesús? Segundo, ¿para qué nos fueron dadas a nosotros? Y tercero, ¿cómo debemos utilizar esas llaves? Alabado sea Dios. Una llave representa autoridad. Y cada uno de nosotros, si hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, cada uno de nosotros recibimos llaves del reino de los cielos. No una llave literal, sino una llave espiritual. Y así como las llaves materiales sirven para abrir una puerta y entrar a un lugar o cerrar una llave, alabado sea Dios, nos dio autoridad, nos dio poder, pero a la vez una gran responsabilidad. Infortunadamente, en muchas oportunidades, hombres que han recibido esa llave de Dios, que han aprendido a usarla, que no han enseñado, que no enseñan lo que están ustedes escuchando. Ustedes simplemente los ven que Dios los ha bendecido de una manera impresionante porque han aprendido a usar las llaves espirituales. Y hablamos de 2 reinos. La palabra misma enseña que el Padre Celestial nos arrancó del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hay 2 reinos, hermanos. Eso es innegable, alabado sea Dios. Pero
Cuando recibimos esas llaves, cuando las conocemos, aprendimos a usarlas, infortunadamente se usan no dentro de la justicia de Dios, sino que en muchas oportunidades se usan para otras cosas, para no decir que no, algo que no debo. Se usan para otras cosas no conforme al diseño de Dios para sus hijos, para el reino que nos ha delegado en la tierra. Entonces, antes de hablar de esa importancia y de ese poder que recibimos, tenemos que saber algo y tener claridad desde hoy hasta el día que Dios nos llame a su presencia. O suene la trompeta y partamos con Él. Diga: esas llaves no me pertenecen. Dios me dio las llaves para que las use en justicia, pero yo debo responder por esas llaves. Es decir, Dios me las delega, me da autoridad, me da esa honra, pero la llave no es mía, esas llaves no son mías. ¿De quién son? Digan: del rey, porque en todo reino hay un rey. Hemos hablado, lo que pasa es que en Latinoamérica no hay reinados. En Europa sí, en España está el rey de España, está en Inglaterra y en varios países de Europa sí hay reyes. En Colombia no. Pero en el contexto en que fue escrita esta palabra, sí habían reyes. Y allá lo que el rey habla se cumple, se ejecuta, alabado sea Dios. En el reino espiritual, el Señor Jesucristo ya dejó sus leyes establecidas. Y nosotros lo único que tenemos que aprender es a conocer cuáles son las leyes que gobiernan en el reino de los cielos y que no es para la otra vida, sino que Él vino a establecer su reino acá en la tierra, para que su iglesia sea la que gobierne acá en la tierra. O mejor, el Señor Jesucristo, a través de su iglesia, gobierne en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. Y fue diseñada para que fuera gobernada por los hijos de Dios. Solo que nosotros en este caso gobernamos desde el mundo espiritual. Y sabe usted que el mundo espiritual prevalece sobre el mundo físico. En esta oportunidad la iglesia oró, venía clamando, y se está viendo la respuesta de que la iglesia ejerció la autoridad y pudo permear el mundo físico. Alabado sea Dios. Que yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios nos ha dado sabiduría y que a pesar que de pronto use palabras un poco diferentes, elevadas en el concepto humano, nosotros tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo va a hacer que las palabras que Él me da, todos podamos entenderlas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, antes de hablar del poder que hemos recibido, es necesario entender que esa llave pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las llaves pertenecen al reino y el reino tiene un rey, y ese rey se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Cada uno de nosotros estamos de paso, pero Él, su reino y su palabra permanecen para siempre, porque el reino del Señor, el reino de los cielos, lo sostiene la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso cualquier autoridad espiritual que tengamos no nace de nosotros. No somos nosotros los dueños del reino, no somos nosotros los que establecemos las reglas, no somos nosotros quienes determinamos la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a mirar como primer punto qué significan las llaves del reino. Vamos a escudriñar así como hicimos hace 8 días. En Mateo 16:19 ya leímos, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando el Señor Jesús habla de llaves, está hablando de autoridad delegada. Si hemos escuchado acerca de la autoridad delegada, ¿verdad? Cuando dice a ti te daré las llaves de los cielos, le estaba delegando autoridad en el reino de los cielos, que es el mismo reino de Dios que el Señor Jesucristo vino a establecer en la tierra. Alabado sea el Señor. Así que estamos hablando de autoridad delegada. Pedro
no se convirtió en el dueño del reino. Pedro recibió una responsabilidad, los apóstoles recibieron una responsabilidad y hoy nosotros como iglesia recibimos una autoridad, un poder que es el poder de Dios, alabado sea el Señor, que es la autoridad que Él nos ha delegado para poder establecer el reino en la tierra, alabado sea el Señor. Nosotros, la iglesia, recibió una gran responsabilidad, gloria al Señor. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Anunciar, enseñar y vivir el reino de los cielos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad? Anunciar, pero para poder anunciar pues tenemos que aprender, ¿no? Sería aprender, anunciar y enseñar y vivir el reino de los cielos conforme lo estipula la palabra de Dios escrita. Por eso las llaves no son fórmulas mágicas, no son palabras secretas, no son decretos mediante los cuales podemos obligar a Dios. Hay que tener en cuenta y claridad en eso. Dios nos ha delegado poder y el Señor Jesucristo dice: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él nos delegó su poder, nos delegó su autoridad, pero debemos tener en cuenta que ese poder, esa autoridad que Él nos ha delegado, no es para que hagamos cosas que vayan en contravía de su palabra o en contra del reino de los cielos, sino que debemos actuar en justicia, la justicia de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso las llaves no son fórmulas mágicas. Nosotros sí somos, en Apocalipsis 1:10 dice que el Señor Jesucristo nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Como reyes somos autoridad y sí podemos decretar. ¿Pero qué podemos decretar? Pues la palabra de Dios podemos decretarla para que sea una realidad conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hago una pregunta, ¿quién de los que está acá tiene algún dictamen médico contrario a su salud? Levanten sus manos. Gloria al Señor, va a ser bendecida y créalo, y desde ya eres bendecida. Escucha atenta. Si yo decreto como rey del Señor Jesucristo, como sacerdote, esa palabra de total sanidad en la hija de Dios, ¿estaré alterando el deseo y la voluntad de Dios? ¿O estoy alineado a la voluntad de Dios, que la palabra dice: Ana, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma? Estoy alineado, ¿verdad? Pues como autoridad, hermana Ana, en el nombre del Señor Jesucristo, en este momento decreto, creyendo que la palabra de Isaías 53, 4 y 5 se vivifica en tu vida. Recíbalo, créalo. En el nombre de Jesucristo decreto esa palabra en ti ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acabo de hacer un decreto conforme a la palabra de Dios. Porque hay personas que reciben la autoridad de Dios, entonces empiezan a decretar cosas que van en contra de la palabra. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado y tener en cuenta. Que la llave que Dios nos ha dado es para usarla y bendecir a sus hijos en el reino. En todo reino hay un rey. Nuestro rey se llama Jesús de Nazaret. En todo reino hay hijos. Nosotros somos hijos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel, a lo suyo, pero que los suyos no lo recibieron, pero que a los que lo hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese reino de los cielos establecido en la tierra, hay hijos, hay pueblo, y muchos hijos de Dios dicen: somos el pueblo de Dios. Es muy bonito, pero no, realmente somos hijos. ¿Usted prefiere ser hijo de Dios o ser pueblo de Dios? Amén. Y está el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Israel.
y hay el resto de humanidad. Gloria al Señor. Y a nosotros como hijos que fuimos constituidos en reyes y sacerdotes, el Señor nos ha delegado poder, autoridad y nos ha dado las llaves, alabado sea Dios, pero que tiene que alinearse conforme a la palabra de Dios escrita. ¿Cómo sabemos si una palabra que nos dieron profética de parte de Dios realmente es de Dios o no? Filtrándola a través de la palabra escrita. Gloria al Señor. La primera llave, ¿sabe cuál es, hermanos? Diga, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura presentarse delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra de verdad es la palabra de Dios y hay que saberla usar. ¿Qué ocurriría si usted recibe las llaves de una empresa donde tiene usted que cargar 50 llaves y va a abrir con la llave de la oficina, va a abrir la puerta principal? ¿Funciona? No funciona, no abre. Es el ejemplo ideal, el por qué muchas veces no ocurre, la gloria de Dios no se manifiesta en el reino de Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque se están usando las llaves de manera incorrecta. Se está usando la llave que no es de manera inadecuada. Y nosotros ya debimos que las llaves representan poder, autoridad y responsabilidad delante de Dios. Gloria al Señor. Pastora, yo le pido por favor para que lleve a la niña. Gloria a Dios. Vaya mamita para allá para que se abra. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, la primera llave es la palabra de Dios. En Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 52, hay una exhortación y dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¡Wow! Esto casi realmente lo habían escuchado ustedes. La llave de la ciencia. ¿Cierto que no? Pero acá está escrito, San Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. La llave de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí encontramos una expresión extraordinaria, la llave de la ciencia. La palabra de Dios abre nuestro entendimiento, nos permite conocer quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es la salvación, qué es el reino de Dios y cómo vivir en él. Alabado sea el Señor. La llave de la ciencia, grábese hoy el versículo, llegue y estúdielo, Lucas 11:52. Y el Señor Jesucristo le dice a los intérpretes de la ley, los que estaban encargados de enseñarle al pueblo de Israel la Torá, y les mete una exhortación tremenda: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que renueva nuestra mente. La palabra de Dios nos permite, es como mirarnos al espejo. Cuando la estudiamos sabemos si estamos actuando correctamente o no. Alabado sea el Señor. Y la palabra, cuando la escuchamos, es la que nos redarguye. El Espíritu Santo vivifica esa palabra en nosotros. Por eso el apóstol les decía: renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra es la que abre nuestro entendimiento y nos permite conocer quién es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El filósofo decía: ¿quién es el hombre? Y el apóstol Pablo responde: el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ustedes acá ven el vehículo donde va el pastor Pedro.
pero no ven al pastor Pedro. El pastor Pedro lo ve el Señor. Ustedes ven el vehículo, yo veo el vehículo en que usted se desplaza, pero usted no es la hermana Carmen solamente la ve Dios. No sé si me hago entender, hermanos. Gloria al Señor, alabado sea Dios. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad abre, la ignorancia cierra. Ignorar es el desconocimiento de algo, en este caso de la palabra de Dios, de lo que verdaderamente significa. Quizás hemos aprendido o hemos escuchado la palabra de Dios desde un punto de vista religioso, pero la palabra de Dios va mucho más allá. Aprender a conocer a Dios lo podemos aprender a conocer a través de la palabra de Dios escrita. Cuando Él revela, así como hizo con Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Alabado sea Dios. Este versículo, para mí, cuando lo leí, realmente dije: Dios, ¿cuántas veces he leído este versículo? Y no lo había entendido, no había visto lo que estaba oculto en él, pero Dios quitó eso y lo reveló, y mis ojos pudieron verlo y entenderlo para poder enseñarlo y compartirlo. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo es la verdad, pero la verdad de Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los ojos de nuestro entendimiento? Preguntémonos. ¿Sabía usted que además de estos dos ojos que tiene su cuerpo, su vehículo, su verdadero yo, el verdadero Pedro, tiene ojos espirituales? Y que esos ojos espirituales solamente son revelados a través de la palabra de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo quite ese velo y uno dice: Señor, no había entendido, no lo había visto, estaba escondido para mí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo usamos esta llave? ¿Cuál, hermanos? La que acaba de decir, ¿cuál es? ¿Cuál llave acabé de hablar? La palabra de Dios es la primera llave, hermanos. ¿Cómo usamos esta llave que es la palabra de Dios? Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tu Espíritu Santo abre el entendimiento de mis hermanos. Gracias porque ellos van a comprender esta palabra, y esta palabra va a caer en corazones, que es tierra abonada, fértil, para que dé fruto al mil por uno. Que no sea una enseñanza más, que no sea como ese niño. En ti está la decisión. Alabado sea Dios. Conociendo la Escritura y enseñándola como está escrita. ¿Cómo uso la llave de la palabra de Dios? Aprendiendo a conocerla. Y para conocerla debo pasar tiempo estudiándola, orando que el Espíritu de Dios revele a mi vida. Alabado sea el Señor. Yo me quedo impresionado, llevo más de 30 años de conocer el Evangelio, y hay partes como esta de San Lucas que acabamos de leer, que después de 30 años y no la había entendido, no la había visto, estaba oculta para mis ojos. Yo no sé para ustedes, o ya la conocían. Estaba oculta, alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo uso esta llave? Conociendo la Escritura, viviéndola y enseñándola como está escrita. No podemos pretender abrir las puertas del reino utilizando nuestras propias opiniones. Yo no puedo usar la llave de la sanidad usando lo que yo creo. Yo uso la palabra de Dios, para que la palabra de Dios es la primera llave, la llave maestra. Llamémosla así, la llave maestra de todas es la palabra de Dios, para poder usar según la necesidad que haya las llaves del reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en el reino de Dios, acá en la tierra. Y cuando somos conscientes de ello, Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros somos conscientes de esto que ocurre, empezamos a vivir de verdad como hijos de Dios. Empezamos a usar la autoridad como hijos de Dios. El Señor dijo: están en este mundo, pero no somos del mundo, no somos del sistema del mundo, somos del reino de los cielos. Y aunque usted no lo crea, cuando usted llega a una habitación de noche, si usted prende el bombillo, esa habitación se ilumina. Cuando usted entra a una tienda, a un almacén, por donde usted vaya, se van prendiendo los focos. Y como hijo de Dios va a poder vivir como un hijo de Dios. Alabado sea el Señor.
Gloria a Dios. Y vamos a permitir que el reino de los cielos permee y alumbre al reino de las tinieblas, y que las almas sean libres y puedan llegar, convertirse al Señor y empezar a hacer el reino de Dios, porque el diablo no es dueño de nada. Ha robado, ha hurtado, porque eso vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida, y para que tengamos vida en abundancia. Y sabemos que las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Aquí lo enseñamos. ¿Por qué no pueden prevalecer? Porque el Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, recibió las llaves de la vida y de la muerte. Hades es muerte, y si el Señor tiene las llaves, no puede prevalecer sobre la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces debemos conocer la Escritura, la palabra de Dios. No podemos pretender abrir puertas del reino usando nuestras propias opiniones. La llave es la verdad de Dios. Por eso necesitamos volver a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos volvernos de verdad a la palabra de Dios escrita. Necesitamos leerla, estudiarla, escudriñarla, meditar en ella, pero también ser hacedores de su palabra. De nada nos sirve, hermanos, y gloria a Dios, yo estoy arrullándolos, tengo una voz arrulladora. Rápidamente, todos de pie, hermanos, todos, para que se me despierten los que por ahí me están llamando así, haciéndome señas. Gloria a Dios, estírese. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Dígale: Padre, gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús ordeno que salga toda pereza, todo cansancio, todo sueño, se va afuera en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor, alabado sea Dios. ¿Sabe qué acaba de hacer? Diga algo que se llama obediencia, que también es otra llave. Acabas de usar una llave para que pueda entrar y entender la llave de lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Necesitamos estudiar la palabra, escudriñarla, meditar en ella, alimentarnos. El pan nuestro de cada día nos lo hoy es que cada día debemos escudriñar, orar para que Dios nos dé una palabra que nos dirija ese día, que nos fortalezca como sustento para ese día. Alabado sea Dios. Tercero, la segunda llave es el Evangelio. El Señor Jesús nos ordena: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Y continúa hasta el versículo 18. Cuando anunciamos el Evangelio, que es la palabra de Dios, las personas se arrepienten, se convierten. ¿Y qué ocurre? Su nombre es escrito en el libro de la vida, y ellos entran al reino de los cielos y empiezan a ser parte de ese reino de los cielos. Y ahí es donde viene el trabajo del pastor, de los consolidadores, de los discipuladores, de los que ayudan a preparar a las personas para el matrimonio, para el bautismo, de los hombres y mujeres usados por Dios en su reino para bendecir a su iglesia, para que el nuevo creyente se fortalezca en Cristo Jesús, que el nuevo creyente aprenda a orar, que el nuevo creyente aprenda a defenderse de las dificultades que se le presentan cada día. Y para eso Dios levanta obreros, hombres y mujeres que ya han sido discipulados durante muchos años y que empiezan a poner en práctica el conocimiento que hemos recibido de Dios. Porque ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre si usted tiene una alberca en el campo y la llena de agua, pero no saca esa agua? ¿Qué pasa con esa agua? Se daña, se corrompe. Cuando usted recibe y recibe y recibe, ¿qué ocurre? Así venga el mismo Señor Jesucristo y predique, ya para usted no se conmueve. Pero si usted recibe esta palabra y va y la enseña, ¿a quién? Hermano, en su cuadra, en su casa hay necesidad apremiante de conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. No espere que el pastor lo llame y voy a servir a Dios aquí en el altar. No, hermanos, aquí puso Dios el pastor. En su cuadra, en su barrio está lleno de gente muriendo espiritualmente, otros a punto de suicidarse.
Y esa luz es usted, porque usted hace parte del reino de los cielos, hermanos. Necesitamos de verdad empezar a recibir la palabra y darla. Pero a duras penas de pronto sale un Dios te bendiga, porque no, hermano, nos da pena. No, hermanos. Ahora, los que trabajan de empleados, en el horario de trabajo es para trabajar. Pero hay descansos y hay momentos en los cuales usted ve que su amiga está afligida, su amigo, dígale, ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo te ama. No te preocupes, Él está contigo y quiere ayudarte. Él quiere ayudarte y puede ayudarte si tú lo permites. Te invito el domingo a la congregación. Una palabra que usted dé, entonces se empieza a dar para que esa agua no se corrompa. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos llevamos discipulado sobre discipulado? Es el momento de que pongamos en práctica lo que hemos recibido. Amén. Y usted no necesita ser pastor. Usted aquí, la segunda llave del reino de los cielos es el evangelio. El evangelismo es hablar al que no conoce de Dios, decirle, el Señor Jesucristo te ama, muchacho, te invito el domingo a la iglesia. Él quiere transformar tu vida, quiere darte una razón de ser, quiere darle un propósito a tu vida. Hay personas que no saben qué hacer hoy y no saben para dónde van. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, Él nos da un propósito. Entendemos que no estamos para comer, ¿cómo es? Comer, dormir, deberíamos multiplicarnos. Nacer, se me olvidó lo que aprendimos en la escuela, ¿cómo es? Nace, crece, se reproducen y mueren. Nosotros estamos en el reino de Dios con un propósito. Pregúntale, Señor, ¿cuál es mi propósito? No espere que el pastor la llame aquí nuevamente. No, hermanos, seamos conocedores de la palabra de Dios. Cuando usted abre su boca y le dice a alguien, el Señor te bendiga, el Señor te ama, está apagando, está prendiendo el bombillo y sacando la oscuridad de esa persona. Alabado sea Dios. En Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Miremos lo que sucedió en el día de Pentecostés. Pedro predicó al Señor Jesucristo. La gente escuchó, el Espíritu Santo obró y las personas fueron convertidas al Señor. Cuando Pedro predicó y les predicó como estaba escrito, ustedes mataron al autor de la vida. Fueron redargüidas por el Espíritu Santo y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió, arrepiéntase. Dígale a su hermano, arrepiéntase. Eso, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquel día se añadieron 3,000 personas y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pedro estaba utilizando una llave espiritual. Estaba predicando el evangelio. Hermano Juanito, Pedro el apóstol ahí sacó la llave, predicó, la usó, que es predicar el evangelio, abrió la puerta y 3,000 personas entraron ese día al reino de los cielos. Segunda llave, la predicación del evangelio. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo es el centro del evangelio. Aló. ¿Qué dije, hermanos? Muy bien, el Señor Jesucristo es el centro del evangelio. Entonces, si usted va a predicar el evangelio, no puede hablar de Moisés, ni de Jeremías, debe hablar del Señor Jesucristo. O si no, no está predicando el evangelio. Alabado sea Dios. Me miran como raro. Dirán, oiga pastor, y el resto de la Biblia hace parte de la palabra de Dios, y todo el Antiguo Testamento está escrito para nosotros como ejemplo. Y si lo vamos a dar una palabra del Antiguo, tenga temor y temblor delante de Dios. Tiene que leerlo, pero tiene que darle la interpretación espiritual, o si no, no lo haga, hermano. Porque está poniendo remiendo viejo en paño nuevo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie pone un remiendo viejo en un paño nuevo, porque rompe y daña todo. Nadie echa vino nuevo en un barril viejo, porque explota el odre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo? No revuelvan la ley con la gracia, porque no va a funcionar. Si una persona ha creído en Jesucristo de Nazaret, enséñele la doctrina cristiana. Alabado sea el Señor, gloria a Dios.
predicar el Evangelio es el Evangelio. El centro del Evangelio es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos escudriñar el Antiguo Testamento? Cuando ya la luz de Cristo fluye en nosotros, podremos abrir la Biblia en cualquier parte y vamos a entenderlo, vamos a contextualizarlo, vamos a entender quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Amén. Y vamos además a extraer lo espiritual que hay ahí. Pero para hacerlo tiene que verdaderamente tener la luz de Cristo en ti. Tiene que tener la sabiduría y la luz del Espíritu Santo, alabado sea Dios. La tercera llave es el arrepentimiento. Acuérdese, primero la palabra de Dios. Segundo, la predicación del Evangelio que está en la misma palabra de Dios. Y tercero viene cuando, como fruto de predicar el Evangelio, ¿sabe qué viene? Diga tercera llave, el arrepentimiento. Porque cuando la gente se arrepiente es que puede entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Juan el Bautista comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Esto es impresionante, hermanos. El reino está relacionado con el arrepentimiento. ¿Sabía usted? Cuando hablamos de arrepentimiento real, estamos hablando del reino de los cielos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del reino de los cielos. Cuando estamos hablando del evangelio del Señor Jesucristo, estamos hablando del reino de los cielos. Son las llaves que Dios le dijo: yo te digo a Pedro, tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. No era que él iba a ser portero, es que iba a recibir, y más adelante lo vemos aplicándolas. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es importante, hermanos. El reino está relacionado con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no podemos decir quiero el reino y las bendiciones del reino, ni siquiera sabiendo quién es el rey del reino. Si la persona quiere disfrutar del reino de los cielos y de las bendiciones, debe conocer al rey y debe obedecer al rey. ¿Y cómo se llama ese rey? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. El arrepentimiento significa volver nuestro corazón a Dios. Es reconocer: Señor, he pecado. Señor, necesito de tu perdón. Señor, quiero cambiar. Señor, quiero cambiar y andar contigo. Quiero caminar contigo. El arrepentimiento no es solamente llorar, no es solamente sentirse mal, es cambiar de dirección. Antes caminaba hacia el pecado, ahora camina hacia Dios. Alabado sea el Señor. Cuarta llave, la fe. Esto va todo encadenado, hermanos. Y si nosotros aprendemos a usar las llaves de manera correcta, usted, no le voy a decir que no va a tener problemas, quizás tenga más problemas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da conocimiento, Él quiere que aprendamos de verdad a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Si viene una enseñanza de fe y una enseñanza de sanidad, ojo, oído, quizás el enemigo vaya a decir: a ver este cristianito o cristianita, y le pone un espíritu de enfermedad. Un espíritu, no está enferma, le hace sentir síntomas. Pero usted es una hija de Dios que pertenece al reino de los cielos, que aprendió cómo se usa la llave de sanidad, y ese demonio sale huyendo en el nombre de Jesús. Y usted asciende un escalón. El reino de los cielos es realmente para vivirlo, si no, no sirve de nada. Cada 8 días recibimos y echamos agua y llenamos el tanque y no sacamos. No compartimos, hermanos. ¿Cuántos van a compartir a partir de hoy el Evangelio? Una sola llave, use el Evangelio. O dos, usando la palabra, predique el Evangelio. Y para ser predicador del Evangelio necesita aprenderse Juan 3:16. Con ese usted puede evangelizar a todo el mundo. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hoy en 8 días propóngase, diga: de hoy en 8 días voy a traer a alguien de mi casa o algún vecino, yo lo cojo, lo echo por delante, así sea al hombro, me lo traigo, pero no voy a llegar solo, voy a llegar con un invitado. Entonces, ¿cuántas sillas vamos a colocar de hoy en 8, hermanos? Levanten la mano a ver. Gloria a Dios.
Amén. Muy bien, gloria al Señor, alabado sea Dios. La fe recibe. Cuarta llave, la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aló, esto está bonito. La palabra de Dios, la predicación del evangelio. ¿Qué más? No, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Esto va encadenado. La fe, porque por fe sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Yo hoy quiero decirles, voy a hacerles una pregunta y contéstela sinceramente. ¿Cuántos de verdad anhelan decirle a alguien algo que el Señor Jesucristo los ama? Levante su mano. Gloria a Dios por las manos levantadas. Ahora quiero decirle algo. No se preocupe qué le debe decir. Solamente si usted se dispone y lo hace, el Señor dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Dios pondrá la palabra en tus labios, créalo. Dios va a colocar esa palabra en tus labios y será respuesta a esa persona que tiene una deuda, que no sabe cómo pagar el arriendo, que de pronto está a punto de salir corriendo. Tú vas a ser la respuesta del reino de Dios para esa persona. Y Dios va a poner sus palabras en sus labios. Gloria a Dios. La fe recibe lo que Dios ofrece. Aló. Diga, la fe recibe lo que Dios ofrece. Alabado sea el Señor. La fe confía. La fe descansa, ya no está más cargado ni cargada. Oiga, escúchelo y póngalo en práctica. La fe descansa, pero debemos tener cuidado. La fe no es una herramienta para controlar a Dios, porque hay muchos que piensan eso y actúan de una manera que pareciera. La fe nos fue dada por Dios para ser usada en el reino de los cielos conforme a la perfecta palabra de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? La fe no fue dada para doblegarle el brazo a Dios. La fe fue dada para ser usada en el reino de Dios y ser respuesta de Dios para las necesidades que hay. Voy a decir algo muy duro. Hay muchas personas que dicen, si Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué hay tantas mujeres abandonadas? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Sabe por qué? Porque el reino del Señor Jesucristo que nos fue confiados a su iglesia, la iglesia no está ejerciendo y cumpliendo el llamado para el cual Dios estableció su reino. En el momento que la iglesia se levante como luz, esos niños van a dejar de sufrir. Esas mujeres ya no habrá mujeres abandonadas, porque cuando alguien esté por divorciarse, habrá una luz que se enciende y le va a enseñar a amar a Dios y a obedecerlo. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. No habrán más niños huérfanos, no habrán más niños abandonados, no habrán más enfermos en las clínicas y hospitales, porque Dios te da la llave de la sanidad. Pero difícilmente ponemos en uso esa llave para nosotros, cuanto más para el resto de las personas. Estamos fallando como iglesia, hermanos. Iglesia del Señor Jesucristo, como ve a través de las redes sociales, es tiempo de despertar y usar lo que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Es tiempo de arrepentirnos, hermano. Y dice por ahí, mientras hay vida y esperanza, es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios de verdad. Gloria al Señor. La fe recibe lo que Dios ofrece. La verdadera fe dice, Señor, yo confío en ti, aunque tu respuesta sea diferente a la que yo esperaba. Debemos tener en cuenta que la fe verdadera no quiere doblegar la voluntad de Dios, sino que está dispuesta a asumir la voluntad de Dios, sabiendo que Dios tiene siempre cosas mejores que para nosotros. Cosas mejores que las que yo espero para mí mismo, Dios tiene cosas mayores para mí. ¿Me hago entender, hermanos? De pronto yo le voy a pedir un Renault 4, aunque ya no existen, pero Dios quiere darme una Toyota. Entonces Dios le digo, Señor, el Renault 4, el Renault 4, el Renault. Y Dios le da risa y dice, ni siquiera sabe que ya no hay Renault 4, pero me tiene algo mejor. A veces queremos partirle a Dios el brazo, que nos dé algo como queremos,
Y Dios tiene cosas mejores que esas. A las mujeres solteras que de pronto estén mirando a un joven y ese joven ni siquiera es cristiano y no le presta atención, y Señor, es que yo quiero a ese hombre o me muero. Y el Señor le dice: esta hija, si supiera que le tengo un príncipe de mi reino para ella. Es un ejemplo, hermanos, pero como les gustan esos temas, alabado sea Dios, gloria al Señor. Señor, confío en ti, aunque tu respuesta sea diferente a la que yo esperaba. El Señor Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se ha hecho en la tierra. ¿Cuántos sabemos orar? Oh, que la oración es una llave importantísima. Abre puertas de bendición, alabado sea Dios. Esa es una fe madura. La llave número 5 es la llave de la oración que acababa de decir. El Señor Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La llave de la oración es algo poderoso, hermanos. Propóngase aprender de verdad todo sobre la oración, y usted será un cristiano, una mujer de victoria siempre, porque va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque por fe sabe que ya recibió, y que si no recibió lo que estás pidiendo es porque algo mayor viene, alabado sea Dios. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. Dios no me va a dar la camioneta si yo tengo 7 años. Me la da cuando ya sepa manejar, tenga paz y sea responsable, porque Dios es un Padre responsable. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. La oración es una llave porque nos lleva a la presencia de Dios. Oye, ¿usted en algún momento aquí en la iglesia ha sentido la presencia de Dios? Es algo precioso, es algo maravilloso. Si no lo ha sentido, anhélelo. Mira, no hay cosa más hermosa que poder sentir la presencia de Dios. Uno quisiera que nunca pasara. Señor, yo quiero, así como le dijo los apóstoles: Señor, hagamos 3 ranchos, uno para ustedes acá y vivamos acá. Uno quisiera que ese tiempo tan hermoso, pero sabe que si usted sabe usar la llave de la oración, puede cada día sentir y experimentar la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Pero la oración no manipula a Dios. La oración transforma primero lo que ora. ¿Cómo estamos orando? Hermanos, yo una y otra vez, hermanos, oremos en fe. Oremos bíblicamente. Los demonios no le tienen miedo a mis palabras. Los demonios le tienen miedo cuando yo abro mi boca y por ella sale palabra de Dios. Ahí sí obedecen, y a eso sí le tienen miedo. No le tienen miedo a mi llanto, ni a mis quejidos, ni a mi murmuración. Le tienen miedo a la palabra de Dios a través de la boca de una hija de Dios. Cuando oremos conforme a la Biblia, con fe. Hacer oraciones eficaces que traen verdad, la respuesta de Dios. Ahora, la respuesta puede ser sí o puede ser no, porque Dios no nos va. ¿Cuántas veces vemos a un niño? Yo lo veo a diario. El niño, si no le ponen el celular, no come. Y ahí tome, mijito, el celular. Y nosotros pensamos que vamos a hacer lo mismo con Dios. No, hermanos. Dios es Dios y es soberano. Y esto más que una enseñanza de escuela dominical, es decir, es un discipulado. Hoy de acá yo no quiero que salga emocionalmente motivado. De acá usted saldrá lleno de la palabra de Dios, alimentado para poder poner en práctica lo que Dios nos enseña. Alabado sea Dios. Si usted complementa la enseñanza de hace 8 días con la de hoy, va a crecer grandemente de manera espiritual como usted no se alcanza a imaginar. Sus ojos van a ser abiertos y el Señor le va a revelar su palabra. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.
En primera de Juan 5:14 dice la palabra, nos recuerda que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos decirle gracias porque hecho está en el nombre del Señor Jesús. Hermana Ana, pronto dará testimonio acá de lo que Dios hizo hoy en ti. Créalo, hermana, y lo recibe en el nombre de Jesús. Amén. Fue la única que levantó la mano. La bendición era para todos. Y si todos hubieran levantado la mano, todos habían recibido. Gloria al Señor. Para el que cree. Amén. Sexta llave, atar y desatar. ¿Se acuerda que leímos? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está diciéndole el Señor Jesús a Pedro? Porque muchas veces decimos amén, gloria a Dios, pero no lo entendemos, mucho menos lo vamos a poner en práctica. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué significa? Debemos entenderla dentro del contexto bíblico. El Señor Jesús también utiliza esta expresión relacionada con la autoridad y la disciplina de la iglesia. Mateo 18:18. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. No significa que un creyente pueda inventar una realidad espiritual mediante sus palabras. No significa yo creo esto y Dios está obligado a hacerlo. La autoridad espiritual no está por encima de Dios. La autoridad espiritual está debajo. La autoridad espiritual está sujeta a Dios. Por eso podemos decir, no es tierra, cielo, como si nosotros dictáramos órdenes y Dios estuviera en la obligación de obedecer. Es cielo y tierra. Dios establece, Dios revela, Dios manda, y nosotros obedecemos y proclamamos, átese aquello que Dios estableció que debía estar atado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y vio a una mujer jorobada y la sanó? Y los fariseos inmediatamente, hoy es sábado, ¿por qué tiene que hacer esto? Les dice, hoy es sábado, pero esta hija de Abraham que el diablo había atado durante 15, 16 años, ¿no debía ser desatada? Él usó la llave de la sanidad y de la liberación. El Señor Jesucristo, si ustedes miran o escudriñamos, Él todo el tiempo estuvo usando las llaves que estamos enseñando hoy acá, hermanos. Él nunca nos manda que hagamos algo que Él ya no haya hecho. Él lo hizo todo y nos ordena a nosotros continuar esa labor. Por eso Él estableció su reino acá en la tierra. Por eso dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Desátese aquello que Dios ha establecido que debe desatarse. Es decir, cuando yo voy a ordenar que se ate algo, es algo que ya Dios lo ordenó en su palabra que debe ser atado. Los demonios tenemos que atarlos. ¿Cómo los atamos? Con la palabra de Dios en nuestra boca, con la autoridad que hemos recibido del Señor, conociendo el propósito de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Un hombre que estaba lleno de demonios. ¿Será que la voluntad de Dios es que las personas estén endemoniadas? No. El Señor Jesucristo vino a hacernos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Alabado sea Dios. ¿Y sabe que hay demonios de pereza? Hay demonios de desorden. Aún hay hasta demonios de sueño. En serio, hermanos, la persona se sienta y de una vez llega un espíritu de sueño y ¡pum! O algunas oportunidades. Ustedes no han sentido días donde usted tiene un cansancio, una pereza, un sueño que no le dan ganas de hacer nada. Es un ataque demoníaco. Y ahí tiene uno que levantarse o doblar la rodilla o pararse y en el nombre del Señor Jesucristo tomar la palabra y usarla.
La palabra nos enseña que es más cortante que toda espada de dos filos. Es en el mundo espiritual, es usando las llaves. Cuando un hijo de Dios toma la palabra y la pone en su corazón y sale a su boca y da la orden, ese demonio no tiene más sino que obedecer, hermanos. Hay veces que usted se siente, hay personas que van donde el médico cuántas veces y no les encuentran nada. ¿Qué está operando ahí, hermanos? Hermano, esto no es un juego. Aunque no lo crea, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y el reino de las tinieblas siempre va a querer afectar el reino de la luz. Pero en cambio nosotros somos los que los afectamos a ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la orden que recibimos del Señor. Por eso nosotros no podemos ser amigos de los que son enemigos de Dios. No sé si me hago entender. Si usted ve que una persona es enemiga de Dios, usted no puede ser su amigo. Usted debe proponerse más bien orar por esa persona y clamarle a Dios misericordia, y que el Señor un día les permita darles una palabra y que esa palabra derribe en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Séptima llave, el perdón y la reconciliación. ¿Será necesario el perdón en el reino de Dios, en los hijos de Dios? El perdón en el hogar. El enemigo es mucho el daño que ha hecho en los hogares, sembrando discordia, aún en hogares cristianos. Y lo más tremendo es que muchas veces la persona no lo entiende y no lo acepta. Y si la persona no lo acepta, pues Dios no lo obliga. Dios nos dejó su palabra. Por eso ella misma nos enseña a ser hacedores y no oidores olvidadizos. El perdón y la reconciliación. El Señor Jesús dijo: si perdonáis los pecados a alguno, les son perdonados. Esto no significa que el hombre tenga autoridad independiente para perdonar pecados. Dios es quien perdona, el Señor Jesucristo es quien salva, pero la iglesia tiene el privilegio de anunciar: en Cristo Jesús hay perdón, y también tiene el llamado a practicar el perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces el enemigo coloca orgullo, y el orgullo no es de Dios, el orgullo es del diablo, hermanos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo: el diablo viene y nada tiene en mí? El orgullo, la vanagloria, el chisme, la murmuración, todo eso es del diablo. Ningún hijo de Dios ni ninguna hija de Dios debe ser murmuradora, ni murmurador, ni rencoroso, ni chismoso, sino que esas cosas del diablo no tienen que estar en nosotros. En nosotros, ¿qué debe haber? Perdón, amor, paz, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, el fruto del Espíritu. Y cuando estamos así, hermanos, el diablo golpeará. De usted depende si quiere abrirle. Yo no le voy a abrir. Yo lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Todo demonio salga. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos el privilegio de aplicar y vivir el reino de Dios, de usar las llaves correctas. Hay hogares cerrados, hay matrimonios cerrados, hay amistades cerradas, hay corazones cerrados, y a veces tenemos la llave en la mano. Es la llave del perdón. ¿Cuántas veces usted ha visto hogares que no se hablan entre ellos? Y usted tiene la llave. Y usted es un instrumento del Señor. Tiene la llave de predicar el Evangelio, para que cuando llegue el Evangelio, llegue el Señor Jesús, ellos se puedan perdonar. Y tiene el privilegio, como integrante del reino de Dios, como embajador del Señor Jesucristo, de llegar a un hogar y llevar la bendición de Dios. No hay cosa más hermosa, hermanos, que Dios lo lleve a uno a un hogar que está dañado y Dios empiece a restaurar ese hogar. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos vamos a ser instrumentos de honra en las manos de Dios? La obediencia. Esta llave es, hermanos, si nosotros supiéramos el valor de la obediencia. Padre Santo, ¿cuántos hermanos yo he visto que botan la bendición en la puerta por desobedientes? Porque piensan que
piensan, no se alinean a la palabra. Es que yo creo, Dios me hizo sentir y Dios no le ha hecho sentir nada. Y hacen otra cosa distinta a la que Dios le está colocando que haga. Y les voy a colocar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre usado por Dios para dar la doctrina, la enseñanza a la iglesia. Y el hombre iba a predicar el evangelio y su oficio era anunciar el evangelio, establecer obras, formar pastores. Iba a salir a un lugar a llevar el evangelio y el Espíritu Santo le dijo no vaya, y no fue. Se dispuso a salir para otro lugar, pero es que voy a predicar el evangelio, es que Dios me hizo el sentir, pero Dios no te está mandando allá. Dios te quiere tener acá, o Dios te quiere algo. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, no a sentires, sino a la palabra de Dios escrita. Porque el sentir, ningún sentir, ni ningún sueño, ni ninguna profecía, ni nada puede estar en contravía de la palabra escrita. Cuando es algo de Dios, está alineada a la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No basta conocer las llaves, hay que saberlas usar y usarlas conforme Dios lo ordena. Podemos leer una Biblia llena. Podemos tener una Biblia llena de conocimiento y un corazón vacío de obediencia. Qué tristeza. Hay personas que conocen la Biblia y se la recitan, pero no obedecen uno de esos versículos que saben. Alabado sea el Señor. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero ahora viene la pregunta: ¿para qué queremos las llaves? Y aquí viene Mateo 6:33, hermanos, abra su corazón. Había un programa que decía: concéntrese para que no se le olvide. El Señor Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si entendiéramos este versículo, hermanos, si lo obedeciéramos, y para poderlo entender y obedecer era necesario lo que hasta aquí he enseñado el día de hoy. Si dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Ya lo hablamos. En el reino hay llaves que Dios le dio a Pedro, pero Pedro fue el primer pastor de la iglesia cristiana, y él las compartió a sus ovejas. Dios le da al pastor y el pastor comparte a sus ovejas. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para poder buscarlo es conocer lo que estamos estudiando hoy, lo que estudiamos hace 8 días. Cuando nos metemos en el reino de Dios y le obedecemos y usamos las llaves correctas, hermano, olvídese de preocuparse por casa, por carro, por todo. Es más, eso le va a llegar sin que usted lo busque. Pero es aprendiendo a conocer. Grabe ese versículo y escudriñelo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? El que el Señor Jesucristo estableció en su iglesia. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Qué palabra tan poderosa, hermanos. El Señor Jesús no dijo: busquen primero las cosas que necesitan. Tampoco dijo: busquen primero el dinero. Menos dijo: busquen primero el éxito. Él nunca dijo eso. No, Dios, aquí encontramos la prioridad. Primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios, antes que el negocio. Es que hoy es madrugón, hermano. Hermana Linita, no es una pedrada, es que se me vino a la mente inmediatamente. No es hacer tal cosa, es darle el primer lugar a Dios. Hoy es domingo. Hoy es el primer día de la semana. Hoy es el día del Señor Jesucristo, por eso nos congregamos. Ustedes acá en este momento están dando el primer lugar a Dios. Eso es una llave de bendición, porque están obedeciendo. Y la obediencia es mejor que el sacrificio.
Es mejor obedecer a Dios hoy que ganarse $500,000. Hay personas que desobedecen y dicen, no, es que hoy me voy a ganar, y arrancan a trabajar. El diablo a la vuelta les quita no solo eso, mucho más, hermanos. Mas si usted le da el primer lugar a Dios, lo que Dios ponga en sus manos se multiplicará. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Palabra tremenda. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Aquí encontramos la prioridad: primero el reino, después las cosas, primero el rey, después las bendiciones. Porque la gente a veces ama más la bendición que al rey. Muchas veces la gente llega, hermanos, cuando ustedes vayan a, una recomendación, cuando vayan a evangelizar, no vayan a hablarle, hermano, es que usted, Dios quiere que sea sana. No, primero preséntele al rey del reino. Antes que la sanidad, debe conocer a su Salvador y a su rey. Antes que la provisión, debe conocer a su proveedor. Porque podemos tener provisión hoy y el resto. Pero si conocemos a quien da la provisión, tendremos provisión para hoy, para mañana y hasta que Cristo venga, hermanos. Debemos es predicar el evangelio, debemos predicar al Señor Jesucristo, y cuando introducimos a esa persona en el reino, lo que esa persona necesita recibirá. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El reino debe ocupar el primer lugar. El contexto de Mateo 6 es precioso. El Señor Jesús está hablando de las personas preocupadas por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué hermoso. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestra casa, Dios conoce nuestra economía, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras lágrimas, Dios conoce nuestras necesidades antes que se las digamos, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Hay veces que les predicamos a la gente las añadiduras, pero no le hablamos del rey. Es un error. A la gente hay que hablarle de Cristo Jesús. Hay que presentarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él está todo. Lo demás será añadido. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No permitas que las preocupaciones por las cosas temporales te hagan olvidar lo importante, lo eterno. Las cosas temporales son temporales. ¿De qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Alabado sea el Señor. Una pregunta que debemos hacernos. Aquí podemos detenernos a preguntarnos: ¿qué estoy buscando primero? Pregúntese a sí mismo: ¿qué estoy yo buscando verdaderamente? ¿Qué estoy buscando primero? Porque podemos utilizar las palabras correctas y tener el orden equivocado. Podemos decir: Señor, bendíceme, pero quizás Dios está diciendo: búscame. Podemos decir: Señor, dame, y Dios puede estar diciendo: entrégate. Podemos decir: Señor, cambia mis circunstancias, y Dios te está diciendo: primero quiero que cambies tu corazón. El reino comienza dentro de nosotros. Las llaves no son para abrir nuestros caprichos. Esta es una advertencia que debemos guardar. No recibimos autoridad espiritual para hacer que Dios cumpla nuestros deseos. Podemos utilizar yo ato, yo desato, yo hago, yo decreto, como si fuera una fórmula mágica. Nuestra autoridad no está en nuestras palabras, sino que está en la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Podemos tener autoridad delegada. Los apóstoles tenían autoridad delegada. La iglesia tiene autoridad delegada,
pero Cristo Jesús es la autoridad suprema. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Alabado sea el Señor. Usted no puede decir yo amo a Dios y desobedece al pastor, o desobedece la palabra de Dios. Está siendo incoherente, hermanos. Hay algo que yo siempre he enseñado, es la acción y la motivación. Un ejemplo, hermana Mayra, hágame el favor, párese, colóquese de pie, levante la silla, levante, alce la silla, eso, levántela, todos la están viendo, ¿verdad? Esa es una acción. ¿Qué motivó? Vuelva a alzarla. Esa es una acción. ¿Qué motivó a la hermana a hacer esa acción? La orden que le dio el pastor, la obediencia. Ahora, hay motivaciones correctas con acciones incorrectas. Yo le digo, hermana, párese, alce la silla. Se motivó, pero la acción fue incorrecta. No sé, ¿me hago entender, hermanos? Ya, hermana, gracias. También hay motivaciones incorrectas con acciones correctas. Un ejemplo, pensemos en una pareja que está, un chico que está conquistándose a la jovencita y están aquí en la puerta. Y de repente vemos a una persona que está en silla de ruedas y necesita atravesar la calle. Y el joven sabe que esa chica tiene sentimientos buenos. Entonces el muchacho piensa, uy, yo voy a cruzar a esta persona porque con eso me voy a ganar su cariño. Ayudó a cruzar la calle al hombre y lo cruzó al otro lado. Una acción correcta, ¿sí o no? Y la motivación incorrecta, porque lo hizo por aparentar lo que no es. Pero qué bonito que estén los dos y que su motivación de él sea siempre hacer el bien. Y entonces ve al hombre y siente el deseo, no, él está en peligro y necesita mi ayuda, y lo cruzó al otro lado sin pensar nada de la chica. Y la chica se quedó mirándolo, la conquistó, la mató, hermano. Es un ejemplo de motivación correcta, acción incorrecta, de motivación correcta y acción correcta. Dios quiere que lo que hagamos no sea para aparentarle a nadie, sino porque Dios lo ordena en su palabra, porque lo amamos y porque debemos hacerlo, amén. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para agradar a Dios. No importa la chica, no importa el que esté al lado. Nosotros hacemos las cosas correctas porque debemos hacerlas, porque es nuestro deber. ¿Para agradar a quién? A papá Dios. A Él sí debemos agradarlo con todo, amén. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo es la llave de todas las llaves. ¿Cuántos lo creen? Él me perdona por decirle que es la llave. Es que Él es la puerta. Él es la vida. Alabado sea el Señor. Aquí llegamos al punto central. Podemos hablar de la llave de la palabra, de la llave de la fe, de la llave de la oración, de la llave del arrepentimiento, de la obediencia, de todas las que hemos hablado. Jesucristo, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestra puerta, Él es nuestro modelo, a Él es que debemos imitar, a Él es que debemos obedecer, a Él es que debemos agradar, porque Él es el dueño del reino, Él es el Rey, y el Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el Señor. Pedro tenía autoridad delegada, los apóstoles, y hoy su iglesia. Diga: yo soy parte de la iglesia. Dígalo, no le dé pena, levante su mano, diga: soy parte de la iglesia, soy hijo del reino de Dios. Y si tú eres un hijo, una hija del reino de Dios, tú tienes llaves del reino que Dios te ha dado. ¿Cómo la estás usando esas llaves? Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo es la llave de todas. Aquí llegamos, alabado sea Dios. Debemos agradarlo a Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Nosotros no seguimos a una iglesia, nosotros no seguimos una personería jurídica ni un nombre de una congregación. Nosotros seguimos a Cristo Jesús. Él es la roca y sobre Él es que estamos fundados. Él no tiene varias iglesias, Él tiene una iglesia. Amén, hermanos. Cuando decimos que está en tal iglesia, no. Cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo.
y Él usa a cada uno de sus pastores como Él quiere. Amén. Pero si Dios te ha colocado en este lugar, es porque Dios quiere bendecirte en este lugar, es porque Dios quiere que tú seas bendición para este lugar, es porque Dios quiere que tú eches raíces, crezcas, florezcas y dé fruto en abundancia para la gloria de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo usamos entonces las llaves? Podemos resumirlo de una manera muy sencilla. La palabra la estudiamos, la vivimos y la enseñamos. Y el evangelio lo anunciamos, el arrepentimiento lo practicamos, la fe la ejercitamos, la oración la cultivamos, atar y desatar lo ejercemos sometidos a la palabra de Dios. El perdón lo ofrecemos y lo recibimos. La obediencia la vivimos, el reino lo buscamos antes que cualquier otra cosa. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Imaginémonos una persona que recibe las llaves de una casa. Tiene las llaves, pero nunca abre la puerta. ¿Qué sentido tiene? Tenemos la llave del conocimiento, pero nunca leemos ni estudiamos la palabra. Tenemos la llave de la oración, pero nunca se ora. Tiene la llave del evangelismo, pero nunca le habla a nadie del Señor Jesucristo. Tiene la llave del perdón, pero conserva resentimiento. Tienes la llave de la obediencia, pero vive conforme a su voluntad. Tiene las llaves, pero no las utiliza. Alabado sea Dios. Y quizá es la pregunta que Dios te está haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo con las llaves que yo te he dado? Con las llaves que te he confiado. Una llave muy importante, el servicio. Las llaves no fueron entregadas para engrandecernos, fueron entregadas para servir. ¿Cuántos servidores hay en este lugar, hermanos? El Señor Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Gloria a Dios. El Señor Jesús, Él quiere hacerse grande entre nosotros. El Señor Jesucristo nos enseña. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, qué tiene que hacer? Ser vuestro servidor. Una persona grande en el reino de los cielos no es el que pasa adelante, es el que sirve. Alabado sea Dios. ¿Qué puertas podemos ayudar a abrir? Podemos ayudar a abrir la puerta del conocimiento de Dios a alguien que nunca escuchó la palabra. Alabado sea Dios. Podemos abrir la puerta del evangelio a alguien que perdió la confianza. Podemos abrir la puerta del perdón a alguien que vive cargado de culpa. Podemos abrir la puerta de la reconciliación a una familia dividida. Podemos abrir la puerta de la esperanza a alguien que piensa que todo está perdido. Podemos abrir la puerta de la fe a alguien que está atravesando una prueba. Y podemos decirle a esa persona: hay esperanza en el Señor Jesucristo. Pero no olvidemos la frase más importante, Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No se trata simplemente de tener las llaves, se trata de buscar el reino. No se trata simplemente de tener autoridad, se trata de vivir bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien anhela tener autoridad, debe estar sujeto a autoridad. Una persona que no se sujeta, que no está bajo autoridad, no tiene ni tendrá autoridad de Dios. Porque Dios nos da algo que se llama autoridad delegada. Ningún ser humano tiene autoridad por sí mismo. Toda autoridad y todo hijo de Dios que tiene autoridad está bajo autoridad. No querramos que Dios nos use grandemente estando en desobediencia con el pastor o con la pastora donde Dios nos ha colocado. Debemos estar sujetos a esa autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros. Amén, hermanos, gloria al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Necesitamos
usar las llaves del reino que hoy Dios nos ha enseñado, sujetos a la autoridad. En este caso, no es manipulación. Si Dios los ha colocado acá, deben estar sujetos al pastor que Dios ha establecido en este lugar, para que esas llaves sean efectivas. Alabado sea el Señor. Conclusión, mis amados hermanos, el Señor Jesús nos habla de llaves, pero detrás de las llaves hay una puerta, y detrás de la puerta hay un reino, el reino de Dios, y en ese reino hay un rey, se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso hoy no quiero que salgas diciendo, yo tengo poder. Quiero que salgas diciendo de este lugar, yo pertenezco al reino de los cielos, y el rey se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Y como parte de ese reino al cual yo hago parte, he recibido autoridad delegada de Dios a través del pastor donde Dios me ha establecido. Y Dios usará a ese pastor para decirle, hermano, arregle la iglesia. Usted dirá, pero es que arreglar, barrer. Si estás haciéndolo en obediencia, serás grandemente bendecido, hermano. O el pastor quizás le delegue cosas, pero hoy el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, te está diciendo, en tu casa hay problemas, en tu cuadra hay dificultades, en tu barrio hay necesidad de Dios, y tú eres la llave para ese barrio, tú eres la llave para esa cuadra, tú eres la llave para esa familia que está a punto de desintegrarse. Tú eres la luz que Dios ha colocado en ese lugar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo puedo decretar, no podemos decir yo puedo decretar, sino yo quiero obedecer. Dios no tiene que hacer lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. No primero mis necesidades, sino primero tu reino. Porque el Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Hermanos, si entendemos esta enseñanza del día de hoy, créame que a partir de hoy la cita diaria con Papito Dios va a ser diferente. Su forma de orar va a ser completamente diferente. Se va a preocupar de usar la llave correcta, y si hemos visto la gloria de Dios hasta acá a través de la oración, para los que de pronto nos están viendo a través de las redes sociales, el día que decretaron pandemia en Colombia, ese día nació un grupo de oración que nació el 20 de marzo, el 22 de marzo, el 20 de marzo del 2020, el 21. Nació el 21 de marzo del 2020 y se mantiene hasta el día de hoy. La gloria sea para Dios. Todos los días hay oración. Todos los días, de domingo a domingo, mes a mes, año a año. No importa si es 31 de diciembre o 1 de enero o lo que usted quiera. Oramos, la gloria sea para Dios todos los días. Se llama la cita diaria con Papito Dios. A través de esa oración hemos visto hogares restaurados, hemos visto personas sanas. En la pandemia, personas que ya estaban desahuciadas, ya no había nada que hacer, el Señor las levantó. A la casa llegaron a golpear y nos llevaron mercado. A la cuenta llegó dinero. Vimos la gloria de Dios y milagros de Dios en todas las áreas, en lo espiritual, en lo económico, en la salud. Y hasta el día de hoy se mantiene. A pesar que cometemos muchos errores orando, Dios nos escucha y nos ayuda. ¿Cuánto más si usamos correctamente la llave de la oración? Si hemos visto milagros, vamos a ver milagros mayores. Amén. El versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que usted necesite será añadido. Que sus hijos deben llegar a los pies. Ore por los hijos de la vecina. Ya no ore más por sus hijos, ore por los hijos de otra persona. Cuando usted hace eso, está buscando y la justicia de Dios. Entonces ya dijo, ahora sí dejó de pedir para ella sola. Ahora sí, ¡pum!, la respuesta, sus hijos empezaron a llegar. ¿Cuánto lo creemos? Si usted analiza la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás será añadido. No pida para ti. Ahora, Dios no quiere que no pide para ti. Lo que pasa es que Dios va a usar a otro para que pida para ti. Aló. Dios es fiel. Estudiamos, Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras lágrimas, nuestras dificultades. Dios conoce nuestra vida. Pero Él quiere que entremos en el orden correcto para que su gloria se manifieste. Yo quiero decirle algo. Dios es soberano y Dios puede hacer todas las cosas. Pero ¿sabe? Dios mismo se sujeta a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios no hace nada que esté en contravía de su palabra. Y por eso es la respuesta que les daba hace rato a la pregunta que muchos hacen: ¿por qué, si Dios es bueno, hay gente necesitada sufriendo? Hay gente necesitada sufriendo sabiendo que Dios es bueno, porque la iglesia del Señor Jesucristo, que recibió el poder y la autoridad, no está haciendo lo que Dios le ordena que haga. ¿O usted qué piensa, hermano? El Señor nos ayude. Gloria a Dios. Las llaves del reino no nos fueron dadas para abrir las puertas de nuestros propios deseos, sino para abrir caminos que conduzcan a las personas hacia el Señor Jesucristo. Aló. Diga: la llave que he recibido no es para mis caprichos y deseos, es para que esa llave sea usada para que muchas personas puedan entrar al reino de los cielos. Y ahí se cumple más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que usted necesite, lo que dice, y todo lo demás será añadido. ¿Por quién? Por el Rey de justicia.